¿Cómo está? Muy buenas tardes. Una disculpa, Carlos agarró acomodando los periódicos, pero ya iniciamos una emisión más de su espacio, Realidades y Opiniones, que se transmite de manera enlazada, hermanada, mancomunada, de los portales Foro 21 y México Prioridad y Foro 21. No lo olvide que a través de la aplicación FaceLab usted nos puede ver, nos sintoniza, ya sea con la aplicación para México Prioridad o Foro 21. Al unísono, el equipo de trabajo, Fina con Foro 21 y Ana. Déjeme darle las gracias. Como tarde ya de viernes 2 de diciembre, ya son las tardes frías, con aire, se siente ya el calor invernal, digo el calor del invierno, del frío. Ya estamos en viernes 2, en la recta final de este 2022. Se voló, el tiempo voló, pero en un abrir y cerrar de ojos. Gracias, mil gracias a usted que nos permite vernos, sintonizarnos, escucharnos. Estará en este espacio informativo el abogado, el especialista, el doctorante Roberto Quintana Roo. Estará Alejandra Fonseca, especialista en este tema de las mujeres, de la trata de personas, de las violaciones, de cómo rescatar a todas esas mujeres que por X y Z caen en desgracia de estas bandas de trata, o que la necesidad las obliga, las lleva a caer en la prostitución. Ha sido una mujer que ha salvado a mucha gente, que ha orientado, que ha guiado. Pero en fin, y también estarán las integrantes de Antorcha Campesina, tanto Clara Rivera Escamilla como Carla Romero. Ellas vienen a hablarnos sobre la cuestión de las artes plásticas y del concurso de pintura que está organizando Antorcha Campesina. Pero ya está aquí en este espacio el doctorante, el maestro, pero esencialmente el amigo Roberto Quintana Roo. Muy buenas tardes a todos, a todas. Tarde pero sin sueño. Es un problema los viernes el tráfico, la movilidad en Puebla. Es terrible. Y no sé, la hora, no lo sé porque tengo identificado más o menos son los horarios que estoy dando clase de licenciatura, que ya terminamos esta semana, afortunadamente, y siempre es un problema. En la casa de ustedes salir ahí en Río Papagayo a ciertas horas es un problemón, y otras que más es muy en tranquilo. Clases. Sin embargo, también ese problema genera más seguridad en tu casa, parece increíble. Lo que a veces parece una molestia, por otro lado, trae aparejada algún beneficio. Un beneficio. Decían las abuelas, no hay mal que por bien no venga. Totalmente de acuerdo. Es cierto, ¿verdad? Oiga, aquí ya se dio usted de alta en la milicia. Porque pues es que veo que el futuro está por ahí. No, el presente y el mañana. Y pues ya está claro, está amarrado, ¿no? Ya está amarrado por lo menos varios años. Sí. Sí. Ya no estamos en edad, mi hermano, pero la verdad, yo cuando era joven, hace varios años, yo quería estudiar medicina militar. Y inclusive, en paz descanse, el esposo de la hermana de mi mamá, de su única hermana, David Nava Requejo, era médico militar. Se casó con mi tía aquí y se fueron a Mexicali muchos años. Entonces tenía yo la palanca porque, bueno, efectivamente es pueblo armado el de abajo, pero el de arriba es una élite, como todos los ejércitos del mundo, ¿no? Y vaya que sí es una élite. Al heroico colegio militar no entra cualquiera, hay que ser hijo de militares y de militares, además de prestigio y de grado, por supuesto. Amén. Y yo quería, pero la verdad es que debo decir, ya creo que algún día lo comenté por aquí. Yo siempre había querido ser médico militar desde niño, era mi... Sí. Y pasó un evento en mi vida que me decidió estudiar Derecho. ¿Qué evento? Y lo voy a platicar, el día justamente que la UPAEP jugaba la final de fútbol con el Huastepec, que terminó ascendiendo el Huastepec de segunda a primera entonces, y que luego ese Huastepec fue comprado por el gobierno del estado de Puebla. Jiménez Morales, si mal no recuerdo. Creo que fue creo que sí, Jiménez Opiña. Morales. Fue Jiménez Morales al final,
porque inclusive fue a través, creo que de esta área que manejaba los chatos, ¿no? Lo del transporte público, no me acuerdo cómo se llamaba en ese época. Sí, el sistema de transporte. El sistema de transporte, que eran los chatos, porque... Y manejaba la promotora Jaime Alcántara Silva. Alcántara. Sí, claro, sí. Que tenía los equipos de fútbol, de básquet, de base. El sorteo de Miss Puebla, Sí, base, todo de la operaba promotora. muchas cosas. Sí. Bueno, entonces nosotros íbamos en esa ocasión justamente a la Ciudad de México esa mañana porque íbamos a recoger a mi abuelita, en paz descanse, la mamá de mi mamá, que venía de Mexicali justamente porque se repartían medio año con las dos hijas viviendo, las Prieto Boaum. Y entonces hubo un accidente terrible ahí en la autopista ese día, donde falleció una persona que se brincó la autopista a la altura de Río Frío, que venía tomada y chocó de frente con un autobús, y el único que se murió fue ese señor, el que provocó el accidente. Pero fue en esa gran curva de Llano Grande, más bien en Llano Grande, esa gran curva, y hubo... Sí, que te jala. Y entonces empezaron a chocar otros carros porque no hubo señalamiento. Entonces hizo una carambola como de 40 carros. El caso está en que yo era un muchacho de 16 años, acababa yo de regresar de Estados Unidos, de un intercambio del centro escolar con una preparatoria en un pueblito que se llama Prior Lake, Minnesota, y estábamos por decidir qué iba yo a estudiar, ¿no? Estaba yo, inclusive yo traía muy fijo el tema de ser médico militar. Y en esa ocasión, bueno, pues se da esto, y como llegaba la abuela, yo ya tenía mi licencia, pues ánimas, tenía yo ya 16 años, y con la autorización de mi papá, y siendo de escuela de manejo toda la vida, pues ya tenía yo mi licencia, aunque manejaba yo realmente, pues era yo el ejecutivo B, ¿no? De que vete por las memelas, por el periódico, por las tortas, y con mucho gusto además, porque qué bondad que te apoyaran en eso, inclusive, ¿no? Y le dije a mi papá, oye papá, vete con mis hermanas y mi mamá por la abuela, y yo me quedo aquí y traigo mi licencia. De todas maneras, el carro que traía era un carro nuevo, todavía olía a plástico, en ese olor tan particular, los carros nuevos, como a tapete nuevo. Y nosotros no le pegamos a nadie, sino a nosotros nos impactaron, había seguro y todo, pues realmente era que declarara yo. Ya, se va mi papá confiado por esta circunstancia, y cuando llega la Federal de Caminos dicen, a ver, los 40 que intervinieron, al bote. ¿Cómo que al bote? Si el evento del accidente donde falleció la persona fue el primero, y después de él quedaba muy claro cómo había sido lo demás. Adelante, parejo. 42 personas. Y me acuerdo que nos llevaron, como no cabíamos en la entonces delegación de la PGR, que estaba en la 13 Norte, ahí en ¿no? el Paseo Bravo. Pasandito el Paseo Bravo, en un edificio muy angostito. Entonces nos mandaron a la delegación Centro, y ahí detenidos, estuvimos en las rejas y todo. Yo era un niño, ¿no? Por supuesto, además era yo hasta inimputable penalmente. Vaya, eso lo sabes ahora. Bueno, mi pobre padre, cuando se entera, yo me acuerdo que me fueron a ver Gerardo Alonso, don Gerardo Alonso, que en Puebla se le conoció siempre como Tito por sus taquerías, y Enrique Montero Ponce, inclusive don Rodolfo Pacheco Puli. O sea, tenía yo como 7 abogados, ¿no? Y amistades de mi papá era un hombre muy apreciado. Y bueno, pues yo ni siquiera sabía qué decir porque no había mucho que decir, ¿no? En una curva nos detuvimos porque estaban los carros y sentimos un golpe atrás y punto. Y fue un golpe, tampoco creas que muy importante, ¿no? Bueno, pasó todo esto y mi papá llegó terriblemente, se sentía, yo creo, pobre, lo veía yo en su mirada como culpable o algo. Nos llevaron, fue por mí, el MP federal era Vicente Gil Luna, nanita. De grata memoria. Y entonces... Venía de Tlaxcala, estaba en la delegación Tlaxcala. Pero era amigo de mi familia. Y bueno, pusieron en Puebla. Bueno, ya sabes, ¿no? Le digo, pero le hago un pequeño paréntesis, ya que habló de Vicente Gil Luna, porque en ese entonces yo cubría en el sur de Puebla la fuente policíaca, dentro de las fuentes. Sí, me acuerdo. Y recuerdo que él llegó de Tlaxcala con un cuerpecito muy delgadito, un color muy especial. Fumando puro.
a Méndez Puro, pero con un carro, no sé si un LT de esos carros grandotes, un Ford grande. Sí, claro, era muy como de... Y negro. Eso, como que color todos negro. Y sus placas llevaban sus iniciales. Ah, caray. VGL. Así. Entonces le digo al fotógrafo, le hablo al Sol que me mandaron un fotógrafo, y le digo, retrata esas placas. Porque para eso le pregunté al policía. ¿Quién era, notario? ¿Tu no, fotógrafo? No, me mandaron, no sé si fue el notario o fue el que inclusive estaba en la Procu. Holguín no, ya no estaba en el Sol. Bueno, recuerdo que ya murió, incluso se fue conmigo a fundar el Sol de Tehuacán. Ay. Bueno, ahorita me acuerdo. Felipe Donatios. No, Mateo Flores. Mateo Flores. Papá de Mario Marín. Y le digo al policía de la entrada, digo, oiga, ¿de quién es ese carro? No, pues es del nuevo MP Federal. Ay, ¿cómo se llama? No, pues Vicente Giluna. Entonces salgo y digo, entonces le mando a traer el fotógrafo, tomo las gráficas y las publicamos en primera plana. Además estaba en doble fila el carro. Bueno, es que eran unas épocas donde ellos cometían terribles. Conocí muy bien sus instalaciones de los 3 pisos. Sí. Abajo estaba... Que habían muchas historias de ahí, ¿no? De tortura y de muchas cosas. Al fondo, entrando derecho, estaba la comandancia de la Policía Federal. Y en el primer piso estaba la pequeña celda donde ponían a los detenidos. Y ahí estaba Flores Burciaga, gente de MP, Carlos Manuel Salas. Creo que don Ramón López Rubí inclusive estuvo también. Tiempo después. Bueno, pero lo que hoy entonces dice Vicente Gil Luna el otro día, pegó el grito, zorrajó el periódico, pataleó y quería ver a quién era el penitente ese que se había osado. Sacar una foto a su carro, se lo rayaste. Ya, oye, luego fue hasta inspector autoridad aquí de las luchas, era el comisionado de box y lucha. Total que ya, y de ahí empezó una amistad. No sé si viva, es un personaje, ¿no? Pero no sé si viva, no sé. Bueno, a mí la verdad... Nada más para comentar lo de Vicente Gil Luna. En esa ocasión, era yo menor de edad, inclusive bajo custodia de mi papá me dejaron ir a la casa, me di un baño, me cambié. Pero no pusieron demanda porque fue una acción ilegal de la Federación de Es que en ese momento ellos estaban por resolver, y acuérdate que el MP tenía 24 horas para resolver. O sea, y habiendo 42 personas... a la acción de llevar detenidos... Pues no, porque en ese sentido... Estaba justificado. En ese sentido, sí, bueno, era un homicidio culposo. Pero como bien dice usted, el exceso no fue de la Federal. Nada. Sí, pero eso lo determina un peritaje. Finalmente la Policía Federal se sentían peritos, pero no eran peritos. Eran todo. Los de tránsito se sienten peritos, pero no son peritos. Claro. Bueno, el caso está en que regresamos, se suponía que me iban a tomar una declaración, iba a presentar mi acta de nacimiento y bajo esa circunstancia, bueno. Y resulta que en lugar de que pasara eso, de repente nos suben a 2 camionetas, porque habían 2 Julias en esa época que eran combis, y unos Fairmont, la 007, me acuerdo porque después trabajaban los policías conmigo, de los Azulejos de Toronto, y nos sacaron de la Centro. De la 9. Sí, pero nos metieron metros más adelante a la puerta de la Policía Estatal para ficharnos. Y ahí sí toda la gente, pues es que eran puros señores de familia y transportistas y eso, y todos se pusieron como diablos. Y bueno, fue una experiencia, en un principio como chamaco, yo la recuerdo como una experiencia, como una aventura. Claro, una patoaventura. Hasta que ves que te quieren pasar al piano y eso, y además pues yo era un muchacho de 1.80 y pesaba yo en esa época por lo menos, no sé, 75, 80 kilos de peso. Jugaba yo, pues, viniendo del centro escolar, eres deportista consumado. Obligado, y además yo había estado en una beca deportiva jugando en Estados Unidos básquetbol. Y era yo un muchacho fuerte. Pero éramos niños. Bueno, a mi edad, a los 16 años, porque éramos unos niños. Ahora no. Ahora de 14, 15 años son unos muchachos ya hechos y derechos o maleados en algunas cosas. Para no hacer el cuento más largo, de ahí nos llevaron al entonces 5 de mayo y 16 a lo que conocíamos como San Juan de Dios. Y ahí sí estuvo terrible. El director de San Juan de Dios era Mike Pérez Lima, pero ese día fue la graduación del CENCH y no estaba, y no habían celulares. Entonces esto era terrible porque cuando yo llegué, pues conocí la experiencia penitenciaria como cualquier hijo de vecino, porque aunque al principio me quisieron defender los señores, porque era obvio que era yo un chamaquito,
el tema de fórmense y encuérense porque les vamos a revisar las cavidades, es cierto. Pero si no quieres que te las revisen, 20 pesos de esa época, ¿no? Y tienes que comprar tu bolsa con papel higiénico y un jabón y un estropajo, que era tu toalla, ¿no? Y 20 pesos. Y si no lo querías, igual los 20 pesos. Pues, el caso es que te esquilmaban, te sacaban el dinero y ya estaba yo realmente espantado, porque ya ahí la experiencia de la aventura pasó al espanto. Sí, porque cuando tú entras, no patio, se llamaba distinción, sí, porque ahí había dos áreas, distinción, sí. Donde inclusive estaban los de lana y estaban los extranjeros, que estaban por delitos de narcotráfico, etcétera, y el patio sí no lo conocí, honestamente nunca lo conocí, ni después ni en mi época ya profesional, porque ya habían hecho el traslado después. Y pero estaba yo en un área que era el área común, que era como una cafetería, y a las vivas, ¿no? Porque además todo el mundo buscándote pleito para ver qué te bajaban o qué te quitaban, y yo ya, pues que no te quitaban los zapatos, o ni cinturón llevaba yo, porque sabíamos que nos los iban a quitar. Y entonces llegó, me acuerdo muy bien, en paz descanse también, don Toño Candia y su hijo, el Toñito, que ahora ya es Toño también ya grande, que eran abogados, porque mi papá estaba justamente haciendo la gestión en PGR. Mi papá estaba terriblemente preocupado, se sentía culpable, porque además yo no tenía nada que ver, pero yo lo propuse. Mi papá nunca lo hubiera permitido si no hubiera sido bajo esas circunstancias. Y entonces me llevaron una torta, me acuerdo que me llevaron una torta de Armilo, inclusive por el papel, lo recuerdo, y son cosas que pasaron hace... Que no se borran. Pues pasaron hace 40 y tantos años. Pero, ¿no? Pero las tengo muy claras. Claro. Me dan la torta y me dicen, cómete una torta, ya es cosa de 1 hora máximo para que venga tu papá por ti, cualquier cosa, nosotros vamos a estar aquí afuera, ¿eh? Le dices al comandante que ya le dije, cuando entras de nuevo nadie te pela y nadie... Y lo que recuerdo es que iba yo a comer mi torta y me meten un patadón, pero una patada voladora. Y brinco, y pues tampoco era yo que digamos... Hermana de la caridad. Sí, y pues un chamaco que inclusive yo lo recuerdo que estaba muy alterado, probablemente intoxicado, pero nos dimos un trompo, y nos dimos un trompo bueno. Me dio y le di, y cuando yo pensé que algo me quería hacer, porque se andaba buscando como para sacar una punta o algo, gritaron mi nombre, pero gritaron nada más Quintana. Y fue un sujeto que se acercó y estaba gritando mi nombre. Y yo dije, ya me voy. Y me dice, no, te busca el señor Mijares, Beto Mijares, que estaba preso ahí en San Juan. Y que era pues de familia conocida y todo. En paz descanse, yo lo recuerdo con cariño porque me salvó. Y en ese momento me subieron al área donde él está, por una escalera de caracol. Sí, de caracol. ¿No? Sí, y me subieron a esa área, ¿qué te digo? Una sala, 8 track para música, su tele, le llevaban de comer del royalty, alfombrita o un gobelino, lo que tú quieras. Apreciaban mucho a mi papá, entonces se portaron conmigo. Me quería llevar de desayunar, le dije, mire usted, lo que menos tengo es hambre. Una noche. No, pero todo esto que te digo que pudieron haber sido horas. 3-4 horas, pues para mí se volvieron 3-4 días. Sí, ¿no? fácil. ¿Por qué? Porque yo siempre estuve bajo el manto protector de mis papás, y aunque yo fui scout y no estaba yo pegado a las faldas, nunca lo fui, venía de estar 1 año y medio en el extranjero, viviendo solo a 6,000 kilómetros de distancia, donde no puedes decir, mamá, me siento mal. Estás solo, ¿no? Y en un idioma que no conoces. Además, ni nada. Y bueno, pues para mí fue una cuestión, ya fue cosa de minutos tal vez, me pusieron una película que ahí sí no la recuerdo porque no la vi, y que llegó mi papá. Y bueno, mi papá pobrecito, ¿no? Y fíjense que la experiencia me marcó porque me di cuenta de la desigualdad, de la terrible circunstancia en la que viven, y coincidió con que esa semana al CENCH fueron de la UPAEP a dar orientación vocacional, que nadie lo hacía, porque del CENCH teníamos el pase a la UAP, claro. A la UAP, pero la UAP estaba en una terrible época,
Y mi papá, pues mis papás con todo el esfuerzo del mundo y con mucho amor, pues la UPAP era una universidad cara, aunque no tenía instalaciones. Pero ahora tienes por lo menos instalaciones. Sí, ¿y qué instalaciones? En esa época estudiábamos como Palomares, ¿no? Porque después ya estuvo ahí el edificio que era del Oriente y que ahora están sus edificaciones. Y tomé la decisión de estudiar Derecho por eso, porque yo dije, yo tengo que hacer algo. Y bueno, pues finalmente pasaron los años, me convertí en abogado y la vida, por ejemplo, me dio oportunidad en ese caso, ya muy enfermo y a punto de morir, después del intento de motín, de intento de fuga que hubo en el Cerezo de Puebla, movieron a diversos internos y entre ellos a Beto Mijares, que ya se encontraba en fases terminales de un problema respiratorio terrible. Y como castigo todavía peor, inhumano para mí, lo mandaron a Teciutlán. ¿Y quién crees que era el coordinador regional de la Procuraduría y Ministerio Público? Yo. Usted. Y yo tuve entonces oportunidad de recibirlo. Y de la misma manera, como dice mi cabecita de pañal, amor, con amor se paga, aunque no era mi área, etcétera, pero yo me encargué que diario tuviera, que no le faltara una cobija, otras cosas no, porque hubiera sido violentar también la ley, ¿verdad? Pero... Darle un trato digno en el penal. Sí, el penal de Teciutlán y los demás, más que el trato inhumano, pues son las terribles condiciones y carencias, Inhumanas, ¿no? Que hacinamiento y todo esto. Entonces, el señor venía con una cuestión de enfermedad ya terrible y eso, entonces pues estuve ahí muy pendiente y eso me dio la vida un poquito de compensarlo, ¿no? Y pues no me arrepiento porque después sí hubo alguna época cuando tomé la decisión si iba yo a ir a hacer el examen a PGR, porque estaba yo joven y lo que sí sabíamos en esa época, que siempre ha sido muy malo, que pasa en gobierno, es que tú puedes ser entre mejor servidor público eres, lo más probable es que no tengas futuro, porque solo tienen futuro los que se arrastran, los que dan dinero, los que se ponen con las primas, perdón, mi vulgaridad, pero es terrible, es terrible. No había, ahora que existe la obligación de un servicio civil de carrera, ministerial, pericial y policial, no están. Llega pura gente en la PGR, corren a quien les vaya mal, ¿no? Ahí andan personajes que en la época de Carrancá eran los encumbrados, ahí están porque no pueden salir a la calle, porque no saben trabajar, ahí siguen pegados a la ubre y son de los que van e invitan a comer a los nuevos jefes y del ambisco. Es terrible, porque la gente entonces no está concentrada en lo que se tiene que concentrar, que es el trabajo. Pero a ver, Roberto Quintana Roo, ya que tocó el tema de lo que le marcó para no ir a... Nunca lo había platicado no, eso. De hacer el examen es catártico, ¿no? Claro, de médico militar. Oiga, aclaro que no tengo ficha, antecedentes y eso. Bueno, eso dice usted. Habrá que checar, ¿verdad? Claro. No hubiera yo podido entrar a ninguna de las áreas. Y de ahí nos vamos al lado opuesto, que es el derecho, y con esa experiencia juvenil de 14, 16 años, lo que vivió, ¿ha cambiado algo 100 años después, ya primero como abogado, después como funcionario en el Poder Judicial, tanto estatal como federal, los diversos N cargos que ha tenido? ¿Ha cambiado algo o seguimos igual? Yo siento que seguimos igual. Mis papás no querían que yo me dedicara a cuestiones relacionadas con los temas penales, porque todo en la vida generalmente es circunstancial. Uno propone y Dios dispone. Yo ni siquiera me gustaba tanto el derecho penal. Yo estaba ya, durante la carrera, estaba yo más orientado pensando en ser juez de lo familiar, ayudar a las familias, porque también me tocó mucho la Defensoría Pública cuando fui pasante ahí. Entonces yo sentía que mucha gente tan pobre, la gente necesita ser escuchada, la gente lo que quiere es atención, no quiere necesariamente ganar o perder, ¿no? La gente lo que quiere a veces es ser escuchada. Y todos somos muy poco empáticos, inclusive ahora es terrible, ¿no? Lo comentaba yo en la mañana con alguna persona, que es increíble que tengamos tanto miedo a ayudar, que estemos tan deshumanizados. Pero pues, estamos en un entorno de división en donde desde el presidente de la República, el gobernador del estado, nos convocan a pelear entre y contra los mexicanos. Todos los días hay un pretexto para decir altos, chaparros, flacos, gordos, güeros, prietos.
fifís, Clasistas, chairos. Eso es terrible, ¿no? Eso me parece que es terrible porque sería como el papá usando a la hora de la comida a los hijos a que se enfrentándolos, a que se peleen por una herencia que ni siquiera tienen. O por un plato de o por un plato de frijoles, ¿no? Claro. Entonces eso a mí me parece buen terrible. ejemplo. Fíjate que además... Por eso, entonces, pero Pero déjame acabar esto porque es importante. A mí me dolió mucho lo que pasó esta semana con la selección de México. Porque curiosamente, con toda la asquerosidad que también es el deporte y más ese en nuestro país, lo único que nos unía en este momento era el fútbol. Selección. Y darnos cuenta que también esas elecciones, lo sabíamos, que era un fraude y que era una... Entonces... Una muerte anunciada, deportivamente hablando. Lo vi con esta señora Merkel. Qué triste que lo único que nos unía se acabó. Y tenemos que regresar a nuestra realidad. Brutal. Porque si te volteas al fútbol, pues yo ya no, porque me volteé a ver al Puebla y ya me enteré de los 4 que estaban por aquí y ya le sacaron al Cortiz y a los otros, y el equipo es una porquería de nuevo. Uno se llevó a la América, el mejor. Todos, sí, pero bueno, además del deshonor del sujeto del Arcamón, de darnos la peor tristeza de nuestras vidas, que era perder con el América 11-2 en un global, irse como las Chachas, hijo, perdón, porque eso ya es un término que ya no deberíamos usar, pero irse como el malagradecido por atrás, escondidas y robando, mentir que se iba a ver a su familia argentina para irse a contratar a Televisa y terminar ahora de gato en Televisa y de oro terminar en el León. Por eso está de comentarista ahí en Televisa, ahorita con el Mundial. Bueno, o sea, es una burla para Puebla, como siempre, ¿no? Y fuera de algunos poblanos insignes que hicieron sus cosas en su época por el deporte, ya no existen, la verdad. Un Maure con todos sus claroscuros. No, claro, un Maure por su personalidad. Pero yendo más a eso, inclusive hablamos del señor Suárez, ¿no? El dueño del pueblo, el abarrotero, la gente que le metía dinero y que aunque no querían perder, porque nadie mete su dinero para perder, ahora los que vienen nada más vienen a sacar. Y el señor Salinas, sabemos, si el Morelia, que de alguna manera tenían identidad con él, lo destazó y terminaron, la afición no les importa. Pero fuera de eso, pues es terrible, porque cosas que nos sumaban y que nos acompañaban, pasaron. Cuando yo cuando yo veo que se venía inminentemente la salida del gobierno, porque nunca faltan los que se te acercan y te dicen, Roberto, tú has sido un ministerio público. Fíjense que hay muchas personas que me encuentro todavía de los abogados de antes. El día del desayuno se acercó un abogado muy distinguido que maneja esta protección ciudadana, ¿cómo se llaman? Esta agrupación, esta organización. Se me fue el nombre ahorita del abogado, que lo quiero mucho además, porque siempre conmigo es muy generoso. No, bueno, él es el titular, pero el abogado... No, es el chamaco. Ya uno más grande. Ay, se me fue ahorita. Discúlpame, hermano, que seguramente va a estar y me vas a matar. Donde me ve, porque ha pasado hasta en foros nacionales, se acuerda de cosas que hacía yo cuando entré a la Procu, como yo peleaba con la gente para decir, el que no tenga vocación, lárguese. No lo quiero aquí. No me interesa que sepan mucho, que sean buenas personas. Entonces, donde yo estuve, en todos los lugares donde yo he estado, el teléfono se contesta, Ministerio Público sirviendo a Puebla, sirviendo a Nayarit, sirviendo a la delegación Benito Juárez, sirviendo a Teciutlán, sirviendo al lugar donde yo estuviera, Ministerio Público sirviendo a Puebla. Y eso les llamaba la atención porque decían, ay, ¿cuánto va a costar esa amabilidad? ¿No? Tanta belleza. Y él, me enseñaron que este tipo de cosas son, por supuesto, importantes, porque la gente está esperando un servicio de uno. Cuando yo veía inminente la salida, tomé esa decisión, fui a hacer un examen a México, como cualquier vecino, a la PGR, a una convocatoria, pero también podía yo hacer el examen para ingresar al ejército. Porque estuve a punto de hacerlo. Déjeme hacer una pausa y si nos aguanta el siguiente bloque, para continuar con esa historia, porque además quiero que se ratifique este hecho, porque es importantísimo. Lo está hablando un hombre que lleva más de 30 años ejerciendo el derecho, pero además ocupando importantes cargos federales y estatales, todo relacionado con la impartición de justicia. Y esa vivencia de su juventud, no es posible que ese trato inhumano
esa vendimia de la justicia no haya cambiado. No, y ahorita digo por qué. Exacto. Déjame la corte. Regresamos con Roberto Quintana Roo Prieto, que siempre ha sido y es y será un placer charlar, porque de nada, de un tema nimio, sale toda una pataventura. Regresamos. Las ofertas de verano llegaron a Plaza Dorada. Ven con tu familia y vive una experiencia única. Aprovecha los descuentos que tenemos en todas nuestras marcas. Anticipa tus compras, disfruta de nuestra gran variedad de negocios comerciales y consiente a toda la familia. Recuerda que por ti y por todos los que queremos, seguimos con los protocolos de sanidad para que disfrutes de un espacio completamente seguro y sanitizado. Las mejores ofertas de verano las encuentras en Plaza Dorada. Plaza Dorada. Flor de Aloe es una empresa mexicana, fundada en el año 2000, que fabrica bebidas y pulpas de diferentes frutas y verduras. Entre ellos, se especializa en productos a base de aloe vera para el cuidado de su salud, porque en Flor de Aloe convertimos su salud en prosperidad. Vivanco. Claudio Rivera Vivanco, la exalcalde. Regresamos a esta, su segunda media hora de este primer bloque de informativo de realidades y opiniones. Déjeme, antes de continuar con el abogado, el doctorante Roberto Quintana Roo, ir con el agradecimiento a nuestros patrocinadores, que es más que obligado. El Pollo Feliz, Maco, Mangueras y Conexiones, Walden, Plaza Dorada, Natural Ice, Oncoboutique, la Hacienda San José Actipan, Flor de Aloe, Publixi y Podo Center. Gracias, mil gracias a nuestros patrocinios, a nuestros patrocinadores, a estos empresarios en diversas ramas, rubros, porque gracias a ellos, pues este espacio es una realidad. Roberto Quintana Roo, seguimos. El Popopó. Por cierto, ayer estuvo, ¿no? Ayer tuvimos acá a Bruce y a Carlos Castillo y se armó un buen debate ahí con este par de periodistas. Roberto Quintana Roo, le reitero la pregunta porque me llama la atención lo que vemos periodísticamente, lo que vemos socialmente en cuanto a la impartición de justicia, la forma en que sale un presidente del Tribunal Superior de Justicia, la forma en que renuncia, y no solo al cargo de presidente, sino a los 22 días renunciar como magistrado, y ahora estamos armando la columna para el próximo lunes, porque resulta que ya van por él, tenemos datos duros, ya hay carpeta de investigación. Voy a omitir el nombre de la persona, que ya su prestanombre, su socio. Es un tema fuerte que tenemos, pero soportado. No, como siempre lo has hecho. Porque si no, imagínense. Siempre le has documentado tus cuestiones, y ayer te lo comentaban y yo lo refrendo. Yo te conozco hace muchos años. No voy a voltear la pregunta, pero te voy a decir, tú me conoces hace 35 años. Más o menos, sí. ¿Tú piensas que yo he cambiado? No. Bueno, mis papás tenían, decía yo, mucho temor de que
porque fue una circunstancia. Yo hago mi examen profesional, me titulé con mención honorífica. Pero estaba usted por irse y terminaba Sí, el gobierno, sí, y que sí, por sí, eso sí. la pregunta. Sí, claro. Tomé la decisión de hacer el examen. Ir el dar el salto. Sí, pero primero fui a hacer el examen. Y ni siquiera estaba yo pensando, porque además era yo hijo de familia, no tenía yo obligaciones ni nada. Mi dinero lo ahorraba, lo guardaba. Mis papás no sé, mis primeros sueldos le daba yo el cheque a mi mamá, y ahí todavía los tiene, porque no los necesitaban. Trabajaban ellos muy duro. Mi papá dando clases de manejo y mi mamá como contadora. Inclusive ella fue fundadora de la Caja de Ahorros y después lo que fue el ISSSTEP. Y fue la primera jefe de pensiones y jubilaciones, y ha sido la única que nunca tuvo un problema de que cobraran o le quitaran su dinero a pensionados, ¿no? Como otros temas, que hay varios abogados. Por cierto, ¿no? hoy tuve una plática con una integrante de la sección 51, por todos los que se ha hablado, y me hacía una revelación más que sin salirnos, bueno, saliéndonos, pero sin salirnos del tema, pero vale la pena poner una mesa, Roberto, ya que habló de su señora madre, a quien respetamos y admiramos, y que por fortuna le vive. Bendito a Dios. Gracias a Dios, exactamente. Y pelea como si. Porque dice esta persona, aguas, el gobierno del estado está a un tris de que explote colapso. La bomba de pensiones y jubilaciones. Ya no hay dinero, se acabó. Se lo acabaron, se lo llevaron, se esfumó, se fue al fondo del mar. Es que ha sido, ojo. Ha sido un problema. Ahorita que lo platicaremos otro día, ¿no? Claro, nomás para. No voy a revelar cosas que mi mamá me Claro, comenta no. Bueno, ya te platicaré fuera de cámaras otra cuestión que pasó apenas con la persona que ahora está ahí de titular, pero fuera de eso, yo voy y hago mi examen, y me quedé reflexionando si iba yo a ir a hacer un examen para ser agente del Ministerio Público Federal de Justicia Militar. Ah, ya. Entonces, porque había un abogado que iba 1 o 2 años arriba que yo en Lopaep, que se llama Chucho Castelán, que si nos ve le mando un saludo, compañero yo creo de la generación de Toño Fernández Soto, de Rafael Carpintero Lascano, de todos esos cuates, y él fue Ministerio Público Federal de Justicia Militar, como se llaman como ellos, era Rodríguez Verdín, en su momento lo fue. como lo fue Rodríguez Verdín, agente del Ministerio Público Federal Militar. de Justicia Militar, Exacto. así se llaman. Bueno, el punto está en que dije, bueno, primero vamos a ver si entro a la PGR y de ahí me va a ser más fácil. La verdad es que se vino al final del sexenio, pues mucho trabajo. ¿De qué sección estamos Estamos hablando del de Piño Laya, ya estaba electo, inclusive tengo una anécdota muy buena, Manuel con Bartlett, porque cuando toma posesión Bartlett, me mandan junto con varios comandantes de la judicial a que lo custodiáramos, no veía por qué, ¿verdad? Pero lo custodiamos de lo que era el edificio del PRI, ahí en la 5, acá el viejo edificio, sí, ¿no? sí, Porque sí. luego tuvieron su edificio allá en la diagonal. y ahora ni juntando a todos los priistas llenas el patio de esa fregadera, ¿no? Y entonces ahí fuimos, y ese día se soltó un aguacero, y el mendigo viejo del Bartlett, con la así, tú lo ubicas perfectamente porque trabajamos Claro, con él. Caminaba tipo Pacheco Pulido con sus pasos, dando los pasotes, así. Y ahí íbamos todos los guarros, porque íbamos de guarros, ¿no? Yo dije, ¿qué? Me estoy mojando por este viejo que a mí que de todas maneras cuando lleguen nos van a correr a todos, porque en mi época era presentas por Adela tu renuncia y más adelante, ¿no? Son lugares muy delicados que tampoco ibas a trabajar con quien no hubiera confianza y no sintieras. Para mí siempre ha sido importante sentir el afecto y el respeto de quien es mi jefe. Si no lo tengo, no me interesa trabajar con ellos. Claro. Por eso no me ha costado mandar a la fregada a procuradoras y a procuradores cuando no me siento a gusto, ¿no? Cuando tienes limpia tu boquita, tu colita, puedes abrir la boquita. Es corta la colita. Por eso estos personajes fíjate, hasta por estrategia, el Héctor Sánchez, ¿para qué renuncia si desde dentro hubiera tenido más información de calidad? Pues porque saben que sí te andan buscando y saben por qué. ¿Y qué hay? Pues sí, porque fueron operadores
en las áreas de obra pública, y lo sabemos. Lo que pareció muy curioso es por qué brincan de presidentes de un tribunal. Eso es lo que es a todas luces, como ahora, ¿no? Los que están ahora y los nuevos que llegaron, pues son los carniceros de hoy, van a ser las reses del mañana. Eso ya lo sabemos. Bueno, el caso es que caminamos y caminamos todas las 5 en sentido contrario, después dimos vuelta en las 5 para subir después ya la Reforma, y el Palacio de Gobierno pues estaba entre las 7 y la 9, Así es. ¿no? Así es. Y al momento de entrar había un grupo de manifestantes de 28 de octubre, porque le habíamos dado Para variar. estaba en Simitrio. Y entonces yo dije, puta, pues ya no sabe. Yo diciéndole a los comandantes, no voy a decir sus nombres, haz esto y esto, y habla y echa un grito, que vayan subiendo la gente de la policía preventiva, porque puede haber un problema. Sin conocer a don Manuel, que no conocía yo la recia personalidad, porque puede ser lo que ustedes quieran, pero Te impacta. es un personaje y es un estadista, ¿no? Bueno, malo, como ustedes quieran, pero bueno, no era como Piño Laya, que era un mamarracho para mí, borracho y grosero y gandalla. Patán. Ahí el caballero era don Alberto, cuando quería, ¿no? Pero los demás son una basura, inclusive Guillermo también, y me vale. ¿Cuál de los dos Guillermos? Pero que no oiga nadie. ¿Pero cuál de los dos Guillermos? No, estoy hablando del el hermano de don Alberto. Perdón, porque también hay el otro Memo. En privado te ofendían a sus colaboradores, eran patanes. Bueno, fíjense que al momento de entrar, le grita a la esposa de Simitrio, le comienza a gritar, Rita, gobernador, va a salir Simitrio de la cárcel, ya estaba abierta la puerta, pasa don Manuel, y cuando veo que pasa don Manuel sentí así un alivio como de Pepto-Bismol, y se para el viejo casi, y se da una media vuelta el como giro. del Sench, Sí. y se regresa. Yo ya había cumplido mi Meterlo. encomienda metiéndolo, o sea, Sí, lo hubiera yo tacleado y me lo hubiera yo metido, ¿no? Como le hacen ahora los guaruras que viajan afuera de los, ¿no? Para ir al Museo del Barroco. Bueno, sale don Manuel, se les cuadra y les dice, sí. Porque la pregunta era, ¿va a salir Simitrio? Sí. Por cierto, lo metió a la cárcel Piña Olaya. ¿Cuándo? Cuando compurgue su sentencia y se mete. Yo me quedé así. Y aguantar los cocolazos. Porque cuando cerraron la puerta, ¿quiénes creen que nos quedamos afuera? Pues los que andábamos de lambiscones alrededor. Ya no le dio pasaba, tiempo a entrar. Bueno, pero ese tipo de cuestiones no tenían que ver con el trabajo. Pero pues, en esa época eran como añadidos que tú sabías y que se hacían inclusive sin reflexión, como actos de disciplina, como el tema de los masones, o el tema de que te pellizcaran tu sueldo, tu salario, los priistas, y que inclusive los de personal, cobrando era tu cheque, la cuota voluntaria, por eso te hacían firmar eso, pero favor. La realidad es que ¿dónde hubieras pensado que un jefe de personal te estuviera firmando el cheque del PRI? Claro, en una procuraduría donde los procuradores por ministerio de la ley no pueden. No, fíjate, es que esto es impresionante. Por ministerio de la ley, Ramón López Rubí, en paz descanse Tipazo, Humberto Fernández del Área también. Los dos y ya todos murieron. sí, varios ya. Yo ya somos de la generación de la canica, cada día estamos más cerca del hoyito. Pero todos ellos, por ministerio de ley, presidían el sector popular del PRI. Los procuradores de justicia, lo decía la ley orgánica del PRI. Por eso, se llamó UNE, ¿te acuerdas que se llamaba UNE, el sector popular después? Sí. Lo presidían Ramón López Rubí, lo presidió Pacheco Pulido, lo presidió todos ellos. ¿Por qué? Porque estaban en Piña esas áreas. Olaya fue destapado como integrante de la CNOP. Así, claro, como bueno, candidato. Lo recuerdo a perfecto al viejo diciendo, paisanos, mi causa es Puebla, que Champusco. Inventaron que era de por Champusco, favor, nomás Guerrero, nomás por favor. por Prieto. Porque... No, gracias a Miguel de la Madrid, que fue el que lo hizo gobernador. Bueno, pero en fin. Bueno, don Manuel decían que había nacido en la panadería del Portal. No. Y es más pejela. No. Puede ser que por el notario, ¿no? No, es cierto porque su padre era juez, fue juez del distrito. Juez. Y estuvo aquí en cuando esa época. está embarazada su esposa,
da luz cuando está un tiempo en Puebla, le toca a Manuel Bartlett nacer en Puebla. Bueno, también Por Moreno circunstancias. Valle olió Puebla y se fue a vivir a Boston. No, O sea, ese sí no importa. Ni Piña Olaya, ni y el de ahorita ni que el me difunto. dices, o sea, No, ese sí es de la Sierra Negra, no puede usted, por favor. ¿de la Sierra qué? De Negra. Sinacatepec. Sí, de Sinacatepec, ahí en la Sierra Negra. Pero Yo conocí a su familia, pero estaban en Ajalpan. porque la abuelita de Claudia que viene seguido. es que es la ruta. Es camino. Tehuacán es la puerta de Alcalá para entrar a la Sierra Negra. A Zumbilla. Está Jolpan, exactamente a Zumbilla. Jalpan. y Ahí luego- fui a sacar, yo decir secuestrar. No lo voy a decir secuestrar porque esos delitos no prescriben. Pero fuimos a aplicarle el 33 a un sacerdote ecuatoriano, se acordarán, que maniataba al pueblo allá en Azumbilla y que inclusive hacía que se rebelaran contra, bueno, pues imagínate, los Romero y todo eso. Y trabajaba yo en Gobernación Federal y pues nomás me subieron a los helicópteros y en lo que yo estaba respirando bajaron para arriba el viejo, pum, 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 y en lo que yo estaba haciendo el informe aquí en Puebla ya iba a la mitad de camino a Ecuador. Así lo regresaron. Fast track. ¿Se acuerdan de ese sacerdote? Claro. Oiga, pero dígame. Le usted. aplicaron el 33. A ver, el 33, el famosísimo. ¿Se Oye, ha cambiado? Me está sopeando demasiado. ¿Se ha cambiado o no ha cambiado la Yo, impartición mira, de mis justicia? papás decían, no quiero que trabajes ahí, decía mi mamá, porque vas a ver puras fregaderas, puras chingaderas, y nunca has sido un muchacho maleado. Dije, bueno, pues la verdad es que nunca fui maleado porque me rompían el hocico, porque tenía yo la misma maldad que los demás, nomás que mis papás me querían tanto que de donde salía yo entraba, yo inclusive siendo el subdirector general, el director de averiguaciones previas, a la hora que llegaba el director de averiguaciones previas le tenía que dar beso a su mamá en la frente y a su papá en el cachete. Yo dije, es que me quieren mucho. No, era para olerme si olía yo alcohol o a cigarro. Entonces el ojo del amo engorda el caballo. O sea, a mí me traían jodido y me trajeron jodido y lo agradezco. Hoy lo agradecemos. Siempre, y desde esa época, aunque no te guste, sabes, porque nunca mi papá me alzó la mano para lastimarme, no había ni necesidad. Era una cuestión que ellos sabían manejar. Yo, pues asumo, los hijos de mis hermanas así los educaron. Pero se vuelve usted a salir y no me responde. No, Me lleva hasta su no tema. he cambiado. Es que te volteé la pregunta. Sí. Por eso no cambié, porque nunca, y mira que aquí hay alguien que me conoce también de esas épocas y que vas a entrevistar después de mí, y que en el comercial le di un apapacho que le hubiera yo dado. La admirable otros Alejandra 2 o 3. Fonseca, que ya le hicimos acá una entrada. Mi querida de ella. amiga, que te va a decir Alejandrita, que cuando ella hacía la labor que nadie se atrevía a hacer, nada más ella porque siempre ha tenido Lo dijimos ovarios, antes de que entrara. Yo siempre que hablo de ella lo digo y lo digo con mucho Sí, lo vi cariño. cuando dijo, ahí está mi bebé. Y se empezó a derretir. Porque se les pone al brinco a todos. Inclusive un día peleamos, ella y yo creo que así nos hicimos amigos, pero yo le di la razón porque la tenía. Y es que ahí en la Delegación Centro ella había conseguido hasta un espacio para ayudar a las sexoservidoras, o como ahora se les denomine, sin afán de diferenciarlas bajo ninguna circunstancia. No, y menos Pero es que denostar. estábamos en un área muy difícil porque aquí tenías cadáveres y aquí estaban ellos. Y hubo un día que en esa delegación tuve 62 cadáveres, porque se murieron 62 señoras que fueron a rezar a Chalma, y algo pasó en el Estado de México, que se empezaron a balanzar unas a otras. Yo no conozco la entrada para Chalma, pero dicen que hay una parte donde se hace un cuello de botella. Y estas eran señoras de Tlaxcala y Puebla que fueron en una excursión, en un par de camiones, que se las llevaron y todas eran muy mayores. El caso es que murieron 62, 63 señoras de asfixia por sofocación, porque a esa edad, unas sobre otras, no podían expandir su tórax. Mortal. Yo era MP en la Norte y estaban por decidir quién iba a ser el subdirector. Y yo digo que ese infausto asunto sirvió para que me designaran, porque venía yo de trabajar a un turno donde había yo tenido como 10 levantamientos, porque en la Norte te tocaban todas las carreteras, y ya habían inaugurado la de Santana Chautempan, y esa era tiro por viaje, porque los borrachitos se la querían cruzar como antes, pero ahora era rápida, entonces pasaban los carros hechos bólidos. Y entonces había tenido un turno terrible, eran como las 8:30 de la mañana, y habla el procurador a la agencia, y contesto como contestaba yo, Ministerio Público sirviendo a Puebla. Y me dijo, ay, pinche Quintana Roo,
qué bueno que estás tú. Le dije, no, yo ya me voy, yo ya terminé. Me dice, no, papacito, va usted a pedir, todos los médicos legistas me va a concentrar, que eran 5 delegaciones, Centro, Norte, Sur, Oriente y la Popular, y los va a concentrar en la Centro. ¿Sí? Y se lleva usted a todos los secretarios, porque en esa época habían oficiales secretarios, Sí. con sus máquinas, papel, y va a hacer unas diligencias que le voy a encargar. Sí, señor. Ya estaba yo acostumbrando que me agarraban de el agente secreto, ¿no? Del Ministerio Público. Pero nunca se me va a quitar la impresión, y miren que he visto muchas cosas, inclusive yo he estado balaceado, nunca voy a olvidar el momento en que entró un tráiler de la Cruz Roja, que no cabía, que tuvieron que llegar los de teléfonos a desinstalar, porque eso era un cable, sigue siendo una cochinada, pero era un cablerío, ¿te acuerdas? De que además todos se conectan chueco a la luz y al teléfono y bla, 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 pero no pasaba el tráiler porque estaban muy bajos. Además una calle angosta. Muy angostita. La de la 9. Entonces, ¿Estamos hablando de la 9? Sí, estamos hablando de la 9 Oriente, entre 14 y 16. Y entonces, yo vi que me acuerdo perfecto que lo vi y dije, ¿qué es esto? Y cuando abren el portón, pues cajones de madera, 62 cajones de madera. Y estaban dispensadas las necropsias en el Estado de México, pero en Puebla, para que se dispense una necropsia, tiene que haber un dictamen médico. Entonces yo, que siempre he sido muy meticuloso para el trabajo, probablemente sea mi éxito, hice pues 140 dictámenes, en donde los médicos le dije, es que imagínense que al ratito aparezca que una de las señoras, de las viejitas, con todo cariño y con mucho respeto y recuerdo a su memoria, no murió por eso, sino hay una herencia y hay una bronca y son de Tlaxcala, o sea, tú tienes que pensar mal. Ir paso adelante, además. Y pensar mal, ¿no? Pero después, además, tú, para que devuelvas un cuerpo, tienes por lo menos que recibir 2 declaraciones de personas que los identifiquen y dar fe de los documentos con los que acreditan el entroncamiento, porque pues me ha pasado, le quieres entregar el cuerpo a una señora y llegan 3 esposas más, te pasa en los pueblos, aquí y en todas partes, y de una abuelita, si se van a pelear por la herencia, pues te aparece hasta el yerno que no la quería. O sea, es terrible, la mezquindad humana es una asquerosidad, y más en esos momentos tan pues sublimes por lo importantes, pero tristísimos. Tan dolorosos. Porque además, donde metí 62 cajas, tuvimos que pararlas una junto a otra, pero porque además tiene que pasar la gente a identificar a las viejitas. Eran 62, 63 viejitas, pues viejitas. ¿Cómo diferencias una de otra? Pues yo no puedo, ¿no? Me pasé como 3 días trabajando ahí en eso. Y fuera del de La Panga, de Embalsequillo, cuando fue la combi, que también, sí, porque ahí fue muy triste sacar bebés y niños después de 5 o 6 días de sumersión, es terrible. O sea, la muerte es algo natural de unas formas, pero de otras es terrible. Dependiendo de las circunstancias. Y más con bebés, ¿no? Un bebé apuñalado. Bueno, todo esto que te pudiera sembrar, a mí yo no tengo dificultad para llorar. Entonces se me limpia el alma fácil, hasta la fecha. Yo no tengo problema con agarrar mi alma y estrujarla y me la vuelvo a poner. Y aunque tengo muchos defectos, creo que no soy buena persona en algunos aspectos, porque pues, soy egoísta y muchas cosas que tenemos los seres humanos. Al fin humanos somos. Me he mantenido incólume gracias a la formación de mis papás. Y porque de las escuelas, pues te podría decir, el Humboldt, pues sí, era una cárcel. El Senche era otra pinche cárcel. Pero grandote con otras instalaciones, porque a mí todavía sí me tocó el vapor y eso, pero pues yo iba al Alfa 1, que era el de fifís en esa época, ¿no? Sí, aunque estaba mejor el 3, pero yo iba al 1, porque ahí iban las güeritas que me gustaban. Y a la fecha nunca, por ejemplo, nunca tuve la tentación de la droga, y la tenía yo ahí. Nunca tuve la tentación de agarrar el dinero fácil, nunca. O sea, yo recuerdo, y aquí platiqué una vez la anécdota habían unos zapatos, la voy a platicar rápido, porque hoy fue el día de las netas mías.
Los zapatos Exorcista eran unos zapatos de la Canadá que tenían hoyos y estaban de moda. Y había una muchacha, me va a matar, pero bueno, ya ella es viuda y somos amigos ya hace entonces. Irma Trucillos, la hija del maestro Trucillos. Yo estaba enamorado estábamos chamaquitos, yo estaba enamorado de ella. Y entonces un día le escuché decir, no, es que a mí me gustan mucho los chavos que usan esos zapatos, se ven muy guapos. Pinches zapatos Exorcista, eran unos samba con hoyos en medio. Y entonces que empiezo a fregar a mi papá. Papá, cómprame, friegue, ¿no? No. Bueno, saca 10 y vemos. Carísimos, pinches zapatos. Bueno, me compran los zapatos, me pongo los zapatos y como el chiste de ¿qué me notas? Ahí me le voy acercando a la enamorada, a la que pretendía yo, y no me pelaba, como siempre, ¿no? Como amigos y como compañeritos y todo, y no, ya no sabía yo cómo mover mis pies, para decir, ¿qué me notas? Fuerza, ¡ea! ¿No? Y hasta que dice, ay, qué pinches zapatos tan feos, me dijo, todos llenos de hoyos. Puta, desconsolado, me habían hecho estudiar de más, cosa que no tenía por qué pasar en mi juventud. Ahí aventé los zapatos. A la semana siguiente, ya nos íbamos a la escuela y voy a apurar a mi papá para que nos llevara. Y fíjense, mi papá metiéndole una plantilla a sus bostonianos, porque tenían un hoyo. Cuando mi papá era con sus zapatos, o sea, mi papá, como los viejos de antes, ¿no? Mi papá usaba sus bostonianos y en el portal se los boleaban porque salía de dar sus clases de manejo y mi papá estaba todo el día metido en el portal con sus cuates. En la Flor de Puebla o en el Royalty o en el Vasco, o después con Alfonso Álvarez. Y yo, mi reflexión siempre fue esa, ¿cómo es posible que yo hice a mis papás gastar con unos zapatos con hoyos y mi papá me los compró, no obstante de que él tenía un hoyo? Que él sí tiene un hoyo. Cuando tú aprendes a interpretar estas cosas que con toda bondad Dios te da, porque es una lección hermosísima, pues no puedes más que ser agradecido. Claro. Y aunque, repito, no soy una blanca paloma porque también he hecho las mías. Claro. Sí pasé por todo ese fango y no me manché. César Ángel Ramírez dice, saludos Lic Quintana Roo, como siempre interesante charla. Don Carlos no nos pone su apellido. No vaya a ser mesa. Que más aplauda. Es la mesa que más aplaude. Dice, qué buena experiencia y lástima que no quiso profundizar con el tema de la impartición de justicia de los 80s a la impartición de justicia. Sí quiero, pero ya ahorita no hay tiempo, pero la próxima semana. Es que el señor termina metiéndote en su cancha. No, ya el mira, entrevistado resulta ser entrevistador porque entra sus patoaventuras, ¿o no es así? Además hay que decir algo, no hay alguien de esa época que no haya aprendido a manejar en su escuela, sí, claro. A chocar claro. con técnica. Mi hijo. Claro. Y hasta la fecha, lo que pasa es que antes era como las taquerías viejas. Los taqueros te van abandonando y ahora ya ponen sus taquerías. Ahora lo malo es que, mira, esas escuelas de manejo que inventó mi abuelo, porque fue mi abuelo y el papá de los Rodríguez Verdín, no, además de compas, eran los que cuidaban al gobernador. ¿Cómo se llamaba este gobernador? Bueno, era mi abuelo era como el secretario de Gobernación y el otro como el de su seguridad, y el de la policía y todo, porque antes no había la estructura administrativa de ahora. Y hablamos de Nava Castillo, de Moreno Valle. Betancourt. Carlos I. Betancourt. El primero de 6 años, por cierto. Que era un primer tipazo, gobernador de 6 años. De 6 años. Tipazo el viejo. Y quería a mi abuelo. Entonces mi abuelo, cuando salió de ahí de eso, fundó la escuela de manejo le regalaron un jeep. Fue parte de la liquidación. Y en un jeep del ejército fue con el que comenzaron las clases. E inventó la extensión y eso. Y mi papá y sus hermanos los obligaron. Ellos querían hacer otra cosa y fue a fuerza. Adentro. Pero eso lo platicamos otra vez. En otra historia. Vámonos al segundo corte de estos espacios. Llegamos al término de la primera hora y ya está en el estudio muy atenta y muy complacida viendo a su bebé platónico, Alejandra Fonseca.
pero hasta la baba sí está diciendo, ese es mi ídolo. Es el cariño, es el cariño. Claro, Es claro. con Por todo eso dije respeto, su un bebé. viejorrón. Por eso di, Y no pierde guapura, además. Por pone cada vez mejor. favor, pues cómo no recordar. Paraba tráfico en esa época y lo sigue haciendo. Y otra cosa, y algunas otras cosas más, pero déjame ir a corte, regresamos con Alejandra Fonseca. Lépero. No, ¿cuál lépero? Por favor. El Hotel Holiday Inn Pueblo Afinsa los invita a conocer su buffet. Bienvenidos. Acá tenemos el mejor surtido de mangueras y conexiones del mercado.